No fue la bofetada lo que más me dolió. Fue el silencio que vino después. Ese silencio pesado, insoportable, lleno de miradas que evitaban encontrar la mía mientras el sonido seco de aquella mano seguía resonando dentro de mi cabeza. Durante unos segundos nadie dijo absolutamente nada. Ni siquiera yo. Sentía la mejilla arder, pero el verdadero golpe había caído mucho más profundo. Ella me observaba con una sonrisa cargada de desprecio. A su lado estaba el hombre con el que llevaba meses engañándome. Ni siquiera intentaba ocultarlo ya. «Mírate», dijo con una risa burlona. «Siempre fuiste un perdedor». Su amante dio un paso al frente, me empujó ligeramente con el hombro y soltó una carcajada. Ni siquiera vale la pena pegarle. Las personas alrededor fingían revisar el teléfono, beber de sus vasos o conversar entre ellas. Todos habían decidido que era más cómodo ignorar la humillación que estaba ocurriendo delante de sus ojos. Yo también habría querido desaparecer. Nunca imaginé que el día en que pensaba recuperar a la mujer que amaba terminaría convirtiéndose en el peor recuerdo de mi vida. A veces pienso que todo comenzó mucho antes de aquella fiesta. Quizá empezó el día en que aprendí a creer que mi valor dependía de cuánto dinero tenía. Crecí en un pequeño barrio donde todos luchábamos por llegar al final del mes. Mi madre repetía siempre una frase mientras limpiaba el viejo espejo del pasillo. Un espejo nunca decide quién eres. Solo refleja quién olvidaste ser. Durante años no entendí aquellas palabras. Cada mañana me veía reflejado antes de salir a trabajar y únicamente encontraba cansancio, ojeras, camisas gastadas, zapatos con demasiadas reparaciones. Nunca veía otra cosa. Conocí a Valeria cuando ambos teníamos 24 años. Ella era todo lo contrario a mí. Segura de sí misma, elegante, capaz de entrar en cualquier habitación haciendo que todos la miraran. Yo trabajaba como auxiliar administrativo en una empresa pequeña. Ella soñaba con restaurantes exclusivos, viajes internacionales y apartamentos con vistas a la ciudad. Aún así, durante un tiempo pareció quererme. O quizá quiso la versión de mí que imaginó que algún día existiría. Los primeros años fueron felices. Preparábamos cenas sencillas. Veíamos películas en casa porque no podíamos permitirnos ir al cine cada semana. Reíamos mucho. Recuerdo especialmente una noche en la que se fue la electricidad durante una tormenta. Encendimos unas velas. Ella apoyó la cabeza sobre mi hombro y dijo: «Mientras estemos juntos, todo estará bien». Qué extraño resulta recordar promesas cuando ya sabes cómo terminan. Con el tiempo comenzaron los pequeños comentarios. Al principio parecían inocentes. Carlos acaba de cambiar de coche. La pareja de Sofía viajó a Italia otra vez. ¿Nunca has pensado en buscar un trabajo mejor? Yo asentía. Trabajaba horas extra. Aceptaba proyectos adicionales. Dormía poco. Creía que el esfuerzo siempre daba resultados. Pero la vida no funciona como un contrato. Hay personas que trabajan sin descanso y aún así tardan años en recibir una oportunidad. Cada vez que llegaba a casa encontraba a Valeria más distante. Sonreía menos. Respondía con frases cortas. Pasaba más tiempo mirando el teléfono que hablando conmigo. Yo quería preguntar qué estaba ocurriendo, pero tenía miedo. Miedo de escuchar una respuesta que no pudiera soportar. Mi madre seguía visitándome algunos domingos. Siempre terminaba limpiando aquel viejo espejo que me había regalado cuando me mudé. «Todavía no entiendes lo que significa, ¿verdad?», me preguntó una tarde. Negué con la cabeza. Ella sonrió. La gente pasa la vida buscando aprobación en los ojos de los demás. Pero el único lugar donde descubrirás quién eres será aquí. Y volvió a limpiar el cristal con el mismo cuidado de siempre. Yo apenas presté atención. Estaba demasiado ocupado intentando salvar una relación que ya se estaba rompiendo. Un viernes por la noche, Valeria llegó mucho más tarde de lo habitual. Traía un perfume diferente. No era el suyo. Era un aroma intenso, masculino. Lo reconocí inmediatamente porque había trabajado durante años cerca de una tienda de fragancias. No dije nada. Ella tampoco explicó nada. Los silencios comenzaron a hacerse más largos que nuestras conversaciones. Una madrugada desperté y descubrí que seguía escribiendo mensajes desde el balcón. Cuando regresó a la cama escondió el teléfono bajo la almohada. Fingí seguir dormido. Sentí algo romperse dentro de mí. No porque tuviera pruebas, sino porque, por primera vez, dejé de confiar en mi propia felicidad. Durante semanas luché contra esa sensación. Me repetía que estaba exagerando, que las parejas atravesaban momentos difíciles, que todo mejoraría, hasta que una tarde encontré una factura olvidada dentro de su bolso. Era de un restaurante donde jamás habíamos estado. 2 personas.
Cena para dos. Fecha de un día en el que ella me había dicho que estaba trabajando hasta tarde. No grité. No rompí nada. Solo me quedé mirando el papel durante varios minutos. Después levanté la vista hacia el espejo del pasillo. Mi reflejo parecía el de un desconocido. Entonces recordé la frase de mi madre. Un espejo nunca decide quién eres. Aquella noche comprendí que llevaba demasiado tiempo buscando respuestas en Valeria cuando la verdadera pregunta era otra. ¿En qué momento había dejado de respetarme a mí mismo? Sin embargo, todavía no estaba preparado para aceptar la respuesta. Y ese fue mi mayor error. Porque, cuando alguien pierde el respeto por sí mismo, siempre aparece otra persona dispuesta a aprovecharse de ello. Yo aún no sabía quién era ese hombre, pero estaba a punto de conocerlo. Y aquel encuentro cambiaría mi vida para siempre. Hay momentos en los que uno ya conoce la verdad mucho antes de admitirla. Los días posteriores a aquella factura fueron una batalla silenciosa entre lo que mi corazón quería creer y lo que mi intuición llevaba semanas gritándome. Iba al trabajo, sonreía cuando era necesario y fingía que todo seguía igual, pero dentro de mí se había instalado una inquietud permanente. Era como caminar con una piedra dentro del zapato. No impedía avanzar, pero hacía que cada paso doliera un poco más que el anterior. Cada mañana pasaba frente al espejo del pasillo antes de salir de casa. Ya no buscaba mi reflejo. Buscaba respuestas, y el espejo siempre me devolvía la misma imagen, un hombre agotado intentando salvar algo que solo él estaba sosteniendo. Mi madre volvió a visitarme un domingo. Preparó café como siempre y comenzó a limpiar el cristal con el viejo paño azul que llevaba usando desde hacía años. ¿Sabes por qué limpio este espejo cada vez que vengo? Preguntó. Negué con la cabeza. Porque el polvo vuelve todos los días. Igual que las dudas. Si dejas de limpiarlo, un día creerás que la suciedad es parte del espejo. Aquellas palabras se quedaron conmigo mucho después de que se marchara. Tal vez yo también había dejado que demasiadas cosas se acumularan sobre mi vida. Las semanas siguieron pasando. Valeria estaba cada vez más ausente. Había aprendido a responder sin responder. ¿Dónde estabas? Trabajando. ¿Con quién hablabas? Con gente de la oficina. ¿Por qué llegaste tan tarde? No empieces otra vez. Siempre encontraba la manera de convertir mis preguntas en un problema mío. Y yo terminaba pidiéndole perdón por haber preguntado. Hoy me avergüenza reconocerlo. Pero cuando amas profundamente a alguien, a veces aceptas versiones de la realidad que jamás aceptarías de un desconocido. Una tarde recibí una llamada inesperada. Era Diego. Habíamos sido amigos desde la universidad, aunque con el tiempo la vida nos había llevado por caminos distintos. Nos encontramos en una pequeña cafetería cerca de mi oficina. Después de hablar de trabajo durante unos minutos, dejó la taza sobre la mesa y me miró con una seriedad que nunca le había visto. Necesito preguntarte algo. Claro, ¿tú y Valeria siguen juntos? Sentí un nudo en el estómago. Sí. ¿Por qué? Diego dudó unos segundos. Miró alrededor. Bajó la voz. ¿Por qué la vi? Mi corazón empezó a latir tan fuerte que apenas escuchaba el ruido de la cafetería. ¿Con quién? Él respiró hondo. Con otro hombre. No dijo más. No hacía falta. El mundo entero pareció detenerse. No lloré. No levanté la voz. Simplemente permanecí inmóvil mientras una parte de mí terminaba de aceptar lo que llevaba demasiado tiempo intentando negar. Diego puso una mano sobre mi hombro. Lo siento. Aquellas dos palabras pesaban más que cualquier explicación. Esa noche llegué a casa antes que Valeria. Me senté frente al espejo. Por primera vez en mucho tiempo no observé mis defectos. Observé mi cansancio. Había envejecido más en un año que en toda la década anterior. Esperé. Cuando abrió la puerta, sonrió con naturalidad, como si nada estuviera ocurriendo, como si nuestra vida no se estuviera desmoronando. ¿Qué haces despierto? Preguntó. No respondí de inmediato. Saqué la factura del restaurante. La coloqué sobre la mesa. Después miré directamente a sus ojos. ¿Quién es? Durante unos segundos permaneció completamente inmóvil. Después soltó una pequeña risa. No era una risa nerviosa. Era una risa de superioridad. ¿Has estado revisando mis cosas? Aquella respuesta me dejó sin palabras. No negó nada. No pidió explicaciones. Solo intentó hacerme sentir culpable. Solo quiero saber la verdad. Ella cruzó los brazos. ¿Y si hubiera otra persona? Sentí un escalofrío. Entonces dímelo. Suspiró con impaciencia. Eres demasiado intenso. Nunca tienes suficiente. Siempre dudas. Siempre preguntas. Siempre necesitas seguridad. No entendía cómo la conversación había terminado girando alrededor de mis supuestos errores. Hasta que comprendí algo.
Las personas que no quieren asumir responsabilidad suelen convertir a la otra persona en el problema. Esa noche dormimos en habitaciones separadas. Aunque, siendo sincero, nuestra relación llevaba mucho tiempo durmiendo separada e incluso compartiendo la misma cama. Los días siguientes fueron extraños. Ella actuaba como si aquella conversación jamás hubiera ocurrido. Yo también. Era una convivencia basada únicamente en evitar el conflicto. Hasta que llegó la invitación. Una compañera de trabajo organizaba una gran celebración por el ascenso de su empresa. Muchos conocidos asistirían. Valeria insistió en que fuéramos. Nos vendrá bien salir. Algo dentro de mí me decía que no debía aceptar, pero todavía conservaba una esperanza absurda. Pensaba que quizá una última oportunidad bastaría para reconstruir lo que quedaba. No sabía que aquella fiesta había sido el escenario elegido para destruirme por completo. El lugar era elegante. Luces cálidas. Música en vivo. Copas brillando bajo enormes lámparas de cristal. Al principio todo parecía normal. Saludamos a varias personas. Conversamos unos minutos. Incluso llegué a pensar que quizá estaba exagerando. Hasta que lo vi. Un hombre alto, impecablemente vestido, avanzó hacia nosotros con una confianza que solo tiene alguien que se siente dueño de la situación. Valeria sonrió, pero no era la sonrisa que me regalaba a mí. Era una sonrisa diferente, más viva, más auténtica. Él la abrazó con una familiaridad imposible de ignorar. Yo permanecí inmóvil. Entonces ella hizo algo que terminó de romper cualquier ilusión que aún conservaba. Tomó su mano, delante de todos, sin esconderse, sin vergüenza, sin siquiera mirarme. En ese instante comprendí que yo ya no era su pareja. Solo era el último en enterarse. Sentí que el aire desaparecía de la sala. Varias personas observaron la escena. Algunas apartaron la mirada. Otras fingieron seguir conversando. Nadie intervino. Di un paso hacia ellos. No para gritar, no para pelear. Solo necesitaba escuchar la verdad de sus propias voces. Pero antes de que pudiera decir una sola palabra, el hombre me miró de arriba abajo con una expresión llena de desprecio. Sonrió lentamente y pronunció una frase que marcaría el comienzo del peor capítulo de mi vida. Así que tú eres el famoso perdedor. La palabra quedó suspendida en el aire. Perdedor. No era la primera vez que alguien me llamaba así. La diferencia era que, aquella noche, lo dijo delante de decenas de personas que conocían mi nombre, mi historia y, hasta hacía unos meses, también conocían mi matrimonio. Algunos bajaron la mirada. Otros fingieron reír con incomodidad. Nadie dijo que se detuviera. Yo seguí observándolo, intentando entender cómo un desconocido podía hablarme con tanta seguridad. Entonces comprendí que no era un desconocido. Era alguien que llevaba demasiado tiempo ocupando un lugar que antes era mío. ¿Quién eres? Pregunté con la voz más tranquila de lo que me sentía. Él soltó una carcajada. La pregunta correcta es ¿quién eres tú? Valeria permanecía a su lado. Ni un gesto de arrepentimiento. Ni una palabra. Ni siquiera intentó separar la discusión. Sentí una punzada en el pecho que nada tenía que ver con los insultos. Era la decepción. Porque el dolor provocado por un enemigo nunca pesa tanto como el provocado por alguien a quien amaste. Respiré hondo. Solo quiero que me digan la verdad. Valeria cruzó los brazos. ¿Qué verdad necesitas? ¿Hace cuánto tiempo? Se miraron entre ellos. Él respondió primero. El suficiente como para que entendieras que esto ya terminó. La naturalidad con la que habló fue más cruel que cualquier grito. No había culpa. No había vergüenza. Solo una enorme sensación de superioridad. Varias personas comenzaron a acercarse discretamente. Las conversaciones alrededor se apagaban una tras otra. Era evidente que todos intuían que algo importante estaba ocurriendo. «Podríamos hablar en otro lugar», dije. Valeria negó con la cabeza. «No hay nada más que hablar». Aquellas palabras me dejaron inmóvil. Meses intentando salvar una relación. Horas extras. Sacrificios. Noches enteras culpándome por no ganar suficiente dinero. Y para ella todo se resumía en 5 palabras. «No hay nada más que hablar». Bajé la vista unos segundos. No quería discutir. No quería hacer un espectáculo. Solo necesitaba marcharme con un mínimo de dignidad. Entonces escuché otra risa. «Míralo. Era el amante. Parece que va a llorar». No respondí. Mi silencio pareció divertirlo todavía más. «Siempre me habló de ti. Decía que eras buena persona. Demasiado buena. Tan buena que jamás reaccionabas». Eso fue lo que más me dolió. No el insulto, sino descubrir que las conversaciones sobre mí habían ocurrido durante meses.
Yo había sido tema de burla mientras seguía creyendo que mi matrimonio podía salvarse. Sentí un calor recorrer mi rostro, pero seguía intentando mantener la calma. Mi padre me había enseñado algo cuando era niño. Perder el control siempre cuesta más caro que perder una discusión. Intenté recordar aquellas palabras mientras respiraba lentamente. Solo quiero irme. Di un paso hacia la salida. Fue entonces cuando escuché la voz de Valeria detrás de mí. Siempre haces lo mismo. Me detuve. ¿Escapas? Me giré lentamente. No estoy escapando. Ella sonrió con ironía. Claro que sí. Nunca luchaste por nada grande. Nunca te atreviste a salir de tu zona de confort. Nunca fuiste suficiente. Cada frase encontraba un lugar diferente donde herirme. No porque fueran ciertas, sino porque durante años había permitido que definieran mi valor. El espejo. De repente pensé en el espejo. En el viejo cristal del pasillo. En mi madre limpiándolo una y otra vez. Un espejo nunca decide quién eres. Aquella frase apareció en mi mente como si intentara impedir que terminara de romperme. Pero aún era demasiado pronto. Todavía seguía creyendo que necesitaba demostrar algo. Yo hice todo lo posible por nosotros. Mi voz apenas era un susurro. Ella negó lentamente. No. Hiciste todo lo posible por seguir siendo la víctima. Algunas personas comenzaron a murmurar. Escuchaba frases sueltas. ¡Qué incómodo! Esto se salió de control. Nunca pensé que terminarían así. Entonces ocurrió. El amante dio 2 pasos hasta quedar frente a mí. Podía sentir el perfume intenso que llevaba. Me observó durante unos segundos con una sonrisa provocadora. Déjame darte un consejo. No respondí. Cuando un hombre pierde, debe saber retirarse. Ya me estoy retirando. No lo suficiente. Y, sin previo aviso, me empujó con fuerza. No fue un golpe capaz de tirarme al suelo, pero sí lo bastante fuerte como para que varias copas sobre una mesa cercana vibraran. Escuché un murmullo colectivo. Aún así, seguí sin responder. No iba a darle el enfrentamiento que buscaba. Él volvió a sonreír. ¿Ves? Se volvió hacia los demás. Eso decía Valeria. Nunca hace nada. Nunca responde. Nunca pelea. Un hombre soltó una risa incómoda. Otra persona desvió la mirada. Yo seguía inmóvil. Y fue entonces cuando sucedió lo que jamás olvidaré. Valeria caminó hasta colocarse frente a mí. Nuestros ojos se encontraron por última vez. Durante un instante creí ver una mínima duda en su expresión. Duró menos de un segundo. Después levantó la mano y me abofeteó delante de todos. El sonido fue seco, contundente. Toda la sala quedó en silencio. Nadie aplaudió. Nadie intervino. Nadie dijo una palabra. Podía sentir el ardor en mi mejilla, pero lo que realmente me paralizó fue verla bajar la mano sin el menor remordimiento. Aprenda a aceptar cuando alguien deja de quererte. Eso dijo, con absoluta frialdad. Sentí que algo dentro de mí terminaba de romperse. No respondí. No levanté la voz. No devolví el golpe. Solo la miré unos segundos. Después dirigí la vista hacia todas las personas que habían presenciado la escena. Algunos parecían avergonzados. Otros seguían evitando mi mirada. Comprendí que, en ocasiones, el silencio de quienes observan también deja cicatrices. Me di la vuelta. Caminé hacia la salida. Cada paso parecía pesar 1 tonelada. Cuando crucé la puerta del salón, escuché una última carcajada detrás de mí. No supe quién fue. Ya no importaba, porque mientras avanzaba hacia el estacionamiento, con la mejilla aún ardiente y el corazón completamente destrozado, una idea comenzó a abrirse paso entre todo aquel dolor. Quizá había perdido un matrimonio. Quizá había perdido una vida que llevaba años intentando sostener. Pero todavía no había perdido algo mucho más importante: la posibilidad de volver a encontrarme a mí mismo. Y, sin saberlo, esa noche acababa de comenzar el camino que meses después haría que las mismas personas que se rieron de mí bajaran la cabeza y me suplicaran perdón. Conduje sin saber a dónde iba. Las luces de la ciudad aparecían y desaparecían frente al parabrisas como si fueran recuerdos intentando alcanzarme. Cada semáforo en rojo era una oportunidad para llorar, pero las lágrimas no salían. Había un vacío tan profundo que incluso el dolor parecía haberse quedado sin fuerzas. Apagué el motor frente a un pequeño parque donde, años atrás, Valeria y yo habíamos hablado durante horas sobre el futuro. El mismo banco seguía allí. La pintura estaba más desgastada. Los árboles habían crecido. Solo nosotros habíamos desaparecido de aquella historia. Me senté sin moverme durante mucho tiempo. El teléfono comenzó a vibrar. Un mensaje, después otro, y otro más.
Pensé que sería ella. No lo era. Eran personas que habían estado en la fiesta. Algunos escribían frases vacías. No quería que terminara así. Espero que estés bien. Lo siento mucho. Ninguno había dicho una sola palabra cuando más la necesitaba. Descubrí algo esa noche. Hay quienes confunden la compasión con el arrepentimiento. Pero no son lo mismo. Apagué el teléfono. Necesitaba silencio. Cuando llegué a casa ya era casi de madrugada. Entré sin encender las luces. El viejo espejo del pasillo reflejaba apenas una silueta oscura. Me acerqué lentamente. Observé la marca roja sobre mi mejilla. Luego observé mis propios ojos. No reconocía al hombre que tenía enfrente. Parecía 10 años mayor. Cansado, vacío, derrotado. Levanté la mano y toqué el cristal. Por primera vez entendí las palabras de mi madre. El espejo nunca había cambiado. Quien había cambiado era yo. Había permitido que las opiniones de otros se convirtieran en mi identidad. Durante demasiado tiempo viví intentando demostrar que merecía ser amado. Y, sin darme cuenta, olvidé demostrarme ese mismo amor a mí. Aquella madrugada tomé una decisión silenciosa. No buscaría venganza. No publicaría mensajes. No llamaría para insultar a nadie. No intentaría convencer a Valeria de regresar. Simplemente desaparecería de su historia. A la mañana siguiente preparé una pequeña maleta. Metí ropa suficiente para unos días. El portátil, algunos documentos. Y el espejo. Sí, descolgué aquel viejo espejo del pasillo. No era elegante. Tenía una pequeña grieta en una esquina. Pero sentía que debía llevármelo. Era el único objeto de la casa que todavía parecía decirme la verdad. Antes de salir dejé una carta sobre la mesa. No contenía reproches, ni amenazas, solo una frase. Espero que algún día encuentres aquello que tanto buscabas. Yo voy a buscar lo que olvidé hace mucho tiempo. Cerré la puerta, y no volví a mirar atrás. Durante varias semanas viví en un pequeño apartamento alquilado. Era diminuto. La cocina apenas tenía espacio para una persona. El sofá era viejo. Las paredes necesitaban pintura. Pero había algo que no existía en la casa anterior. Paz. Las primeras noches fueron difíciles. El silencio era ensordecedor. Me despertaba creyendo escuchar la puerta abrirse, o el sonido de un mensaje. Después recordaba que ya no esperaba a nadie. Y volví a dormir. Una tarde recibí la visita de mi madre. Entró en el apartamento, dejó una bolsa con comida casera sobre la mesa y sonrió al ver el espejo apoyado contra la pared. Al final te lo llevaste. Asentí. Ahora entiendo por qué insistías tanto en él. Ella pasó la mano por el marco de madera. No, todavía no lo entiendes del todo. La miré con curiosidad. ¿Qué me falta comprender? Se quedó unos segundos observando mi reflejo. Luego respondió con una serenidad que solo tienen las personas que han sobrevivido a muchas tormentas. Que un espejo también refleja lo que estás construyendo. No solo lo que perdiste. Aquella frase me acompañó durante días. Comencé a levantarme temprano. Salí a caminar antes de que amaneciera. No para olvidar, sino para volver a sentir que tenía control sobre algo. Al principio apenas recorría unas cuantas calles. Después varios kilómetros. Con cada paso sentía que una pequeña parte del peso desaparecía. También retomé un viejo hábito que había abandonado años atrás. Leer. Siempre había querido aprender sobre liderazgo, psicología y finanzas personales. Antes decía que no tenía tiempo. La verdad era otra. Había entregado todo mi tiempo intentando satisfacer a otra persona. Ahora ese tiempo volvía a pertenecerme. Cada libro abría una puerta distinta. Descubrí ideas que nunca nadie me había enseñado. Que la autoestima no depende del reconocimiento. Que poner límites no es egoísmo. Que el respeto propio siempre llega antes que el amor de los demás. Poco a poco dejé de pensar en Valeria desde el dolor. Comencé a verla como una lección. Dolorosa, inesperada, pero necesaria. Mientras tanto, el trabajo también empezó a cambiar. Mi jefe llevaba meses observando cómo resolvía problemas que otros evitaban. Una mañana me llamó a su oficina. Siéntate. Obedecí. Colocó varios informes sobre la mesa. Hay un proyecto importante. Necesito a alguien que pueda dirigirlo. Pensé que iba a recomendarme a otra persona. En cambio sonrió. Quiero que seas tú. Me quedé completamente inmóvil. ¿Yo? Sí. Llevas años haciendo mucho más de lo que figura en tu puesto. Creo que ha llegado el momento de que alguien lo reconozca. Aquellas palabras despertaron algo que llevaba demasiado tiempo dormido. No era orgullo, era confianza. Una confianza pequeña,
Frágil, pero real. Acepté el desafío. Los siguientes meses fueron agotadores. Aprendí, fallé, corregí errores. Volví a intentarlo. Por primera vez en mucho tiempo trabajaba por un sueño propio y no para cumplir las expectativas de otra persona. Cada noche, antes de dormir, colocaba el espejo frente a mí. Ya no buscaba defectos. Buscaba progreso. A veces era casi invisible. Pero estaba allí. Una postura más firme. Una mirada más tranquila. Una sonrisa que comenzaba a regresar sin esfuerzo. Sin embargo, el destino todavía guardaba una sorpresa. Porque justo cuando sentía que finalmente estaba reconstruyendo mi vida, apareció una llamada que jamás imaginé recibir. Una llamada que volvería a conectar mi presente con aquel pasado que creía haber dejado atrás. Y esa vez, quienes hablaban al otro lado de la línea ya no sonaban tan seguros como la noche en que se rieron de mí. El teléfono sonó a las 7:12 de la mañana. No reconocí el número. Durante unos segundos estuve a punto de dejar que la llamada terminara sola. Había aprendido que no todas las voces merecen entrar de nuevo en tu vida. Aún así, contesté. ¿Hola? Del otro lado hubo un breve silencio. Después escuché una voz que no oía desde hacía meses. Daniel, era Laura, la hermana mayor de Valeria. Durante años habíamos tenido una relación cordial. Siempre fue la más sensata de la familia, aunque rara vez intervenía en los conflictos. Sí, soy yo. Respiró profundamente antes de hablar. Sé que probablemente no quieras escucharme. No respondí. Esperé. Solo quería pedirte disculpas. Aquellas palabras me sorprendieron más de lo que esperaba. ¿Disculpas? Por no haber hecho nada aquella noche. Miré el espejo apoyado contra la pared. Ya no evitaba mi reflejo cuando hablaba de ese episodio. No eras la única. Ella guardó silencio unos segundos. No, pero eso no me hace sentir mejor. Su voz sonaba distinta. No había orgullo, solo un cansancio profundo. ¿Cómo estás?, preguntó. Era curioso. Durante meses nadie me había hecho esa pregunta. No la de verdad, no como una simple cortesía. Miré por la ventana. El sol comenzaba a iluminar los edificios. Sonreí ligeramente. Mejor de lo que imaginaba. Laura dejó escapar un suspiro. Me alegra escucharlo. Después dudó. Podía sentir que todavía quería decir algo más. ¿Qué ocurre? Su respuesta tardó unos segundos. Valeria se detuvo. ¿Qué pasa con ella? Las cosas no salieron como esperaba. No sentí alegría, tampoco tristeza, solo curiosidad. Laura continuó. El hombre con el que estaba no era quien decía ser. Al parecer había invertido dinero que no le pertenecía, acumulado deudas enormes y construido una imagen de éxito basada en préstamos y apariencias. Cuando los problemas comenzaron, desaparecieron también muchos de los amigos que antes lo rodeaban. Y, con ellos, desaparecieron las sonrisas. Escuchaba sin interrumpir, no porque disfrutara la historia, sino porque, por primera vez, entendía que la vida seguía avanzando incluso para quienes me habían hecho daño. ¿Y Valeria? Terminó la relación hace semanas. Asentí en silencio. Aquella noticia, que meses atrás habría cambiado por completo mi estado de ánimo, ahora apenas movía algo dentro de mí. Era como leer el último capítulo de un libro que ya había dejado de interesarme. Laura pareció notarlo. No vas a preguntar nada más. ¿Qué debería preguntar? Ella soltó una pequeña risa. Antes habrías querido saber todos los detalles. Miré nuevamente el espejo. El hombre reflejado ya no necesitaba respuestas para seguir adelante. Supongo que cambié. Sí, creo que sí. Nos despedimos cordialmente. Pensé que aquella sería la última vez que hablaríamos. Me equivoqué. 2 semanas después ocurrió algo inesperado. La empresa donde trabajaba organizó una conferencia para presentar el proyecto que habíamos desarrollado durante meses. Asistieron directivos, clientes importantes, empresarios de distintas ciudades. Nunca me habían gustado los escenarios, pero esa mañana no sentía miedo, solo responsabilidad. Mientras esperaba mi turno detrás del auditorio, recordé la fiesta donde me habían humillado. Curiosamente, ya no sentía rabia, solo distancia. Como si aquella versión de mí perteneciera a otra vida. Subí al escenario. Las luces apuntaban directamente hacia el estrado. Respiré profundamente. Comencé a hablar. Los primeros minutos fueron tranquilos. Después llegaron las preguntas. Respondí una por una. Con seguridad, con calma, sin intentar impresionar a nadie. Al terminar, el auditorio estalló en aplausos. No eran aplausos para alimentar mi ego.
Eran la confirmación de algo mucho más importante. Había recuperado mi voz. Mi jefe se acercó sonriendo. Sabía que podías hacerlo. Le estreché la mano. En ese instante escuché a alguien pronunciar mi nombre desde el fondo del salón. Me giré. Era Diego, mi viejo amigo. Venía acompañado por varios conocidos. Todos sonreían. Nos abrazamos. Estoy orgulloso de ti. Aquellas palabras significaban mucho más que cualquier reconocimiento profesional. Porque Diego había visto mi peor momento. Y ahora también estaba viendo mi reconstrucción. Mientras conversábamos, una mujer se acercó. Era una de las organizadoras del evento. Disculpe, hay alguien preguntando por usted en recepción. Fruncí el ceño. ¿Quién? Ella miró una pequeña libreta. No quiso dar muchos detalles. Solo dijo que necesitaba hablar con usted, que era muy importante. Bajé hasta el vestíbulo. Las puertas automáticas se abrieron lentamente. Le estreché la mano. En ese instante escuché a alguien pronunciar mi nombre desde el fondo del salón. Me giré. Era Diego, mi viejo amigo. Venía acompañado por varios conocidos. Todos sonreían. Nos abrazamos. Estoy orgulloso de ti. Aquellas palabras significaban mucho más que cualquier reconocimiento profesional. Porque Diego había visto mi peor momento. Y ahora también estaba viendo mi reconstrucción. Mientras conversábamos, una mujer se acercó. Era una de las organizadoras del evento. Disculpe, hay alguien preguntando por usted en recepción. Fruncí el ceño. ¿Quién? Ella miró una pequeña libreta. No quiso dar muchos detalles. Solo dijo que necesitaba hablar con usted, que era muy importante. Bajé hasta el vestíbulo. Las puertas automáticas se abrieron lentamente. Y allí, de pie junto a la entrada, vi un rostro que jamás imaginé volver a encontrar. Valeria. Ya no llevaba aquella expresión de superioridad. No había maquillaje impecable. No había sonrisa desafiante. Ni aquella seguridad que irradiaba la noche de la fiesta. Parecía cansada, más delgada, con los ojos hinchados, como si hubiera pasado muchas noches sin dormir. Durante unos segundos ninguno de los dos habló. Solo nos observamos. Sentí algo extraño. No era amor, no era odio. Era la paz de quien ha dejado de cargar un peso que durante años creyó suyo. Finalmente fue ella quien rompió el silencio. Con una voz apenas audible dijo, ¿podemos hablar, por favor? Y, por primera vez desde que la conocía, la mujer que un día me llamó perdedor evitó sostener mi mirada. Durante unos segundos no respondí. El vestíbulo seguía lleno de personas entrando y saliendo, pero el ruido parecía haberse alejado. Solo existíamos ella y yo, separados por unos pocos metros y por una vida entera de diferencias que antes no sabía ver. Valeria seguía con la mirada baja. Recordé la última vez que habíamos estado frente a frente. Aquella noche, después de la bofetada, fue ella quien sostuvo mi mirada mientras yo apenas podía respirar. Ahora los papeles parecían invertidos. 5 minutos, dije finalmente. Ella levantó la vista con cautela. Asintió. Salimos del edificio y caminamos hasta una pequeña plaza cercana. Había un banco de madera bajo un árbol enorme. El viento movía lentamente las hojas y, por un instante, el lugar transmitía una calma que contrastaba con todo lo que habíamos vivido. Nos sentamos dejando una distancia prudente entre los dos. Ninguno hablaba. Yo no tenía prisa. Había aprendido que el silencio también obliga a decir la verdad. Fue ella quien lo rompió. No sabía si ibas a aceptar verme. Yo tampoco lo sabía. Respiró profundamente. Sus manos temblaban ligeramente. Nunca antes la había visto así. He ensayado esta conversación muchas veces. Sonrió con tristeza. Y ahora que estás aquí, no encuentro las palabras. La observé sin interrumpir. No necesitaba rescatarla de ese momento. Era suyo. Después de varios segundos, habló. Lo siento. Solo eso. 2 palabras, muy distintas a las que yo había esperado durante meses. Curiosamente, ahora llegaban cuando ya no las necesitaba. ¿Por qué lo sientes? La pregunta pareció sorprenderla. Por todo. Negué lentamente con la cabeza. No. ¿Por qué exactamente? Sus ojos comenzaron a humedecerse. Porque te hice daño. Eso ya lo sé. Guardó silencio. Porque te humillé delante de todos. Asentí. Sí. Respiró otra vez. Esta vez más despacio. Porque dejé que el dinero y las apariencias me convencieran de que una persona vale por lo que tiene, y no por quién es. Aquella frase quedó suspendida entre nosotros. No sonaba ensayada. Sonaba descubierta, como si hubiera tardado meses en atreverse a pronunciarla. Miré el suelo unos instantes.
Después respondí con tranquilidad. ¿Sabes qué fue lo peor de todo? Ella negó con la cabeza. No fue la infidelidad. Frunció ligeramente el ceño. Tampoco la bofetada. Me observaba en silencio. Lo peor fue que durante mucho tiempo llegué a creer que tenía razón. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Daniel, levanté una mano con suavidad. No para rechazarla, solo para terminar de hablar. Creí que era un perdedor. Creí que no era suficiente. Creí que, si ganaba más dinero o trabajaba más horas, algún día volverías a quererme. Sonreí con una serenidad que jamás habría imaginado sentir. Y ahora entiendo que estaba buscando mi valor en el lugar equivocado. El viento movió algunas hojas sobre el camino. Ninguno dijo nada durante unos segundos. Después Valeria habló con una voz quebrada. Perdí muchas cosas. No respondí. Ella continuó. Cuando él desapareció, también desaparecieron las personas que decían ser nuestros amigos. Nadie llamó. Nadie preguntó cómo estaba. Todo aquello que parecía tan importante, simplemente se desmoronó. La escuchaba sin satisfacción. No había victoria en el sufrimiento ajeno. Solo consecuencias. Entonces empecé a pensar en ti. ¿Por qué? Porque recordé algo que nunca valoré. La miré. Tú siempre estabas. No importaba si tenía un mal día. No importaba si estaba enferma. No importaba si discutíamos. Siempre estabas. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Y yo confundí esa lealtad con debilidad. Sus palabras no despertaban rencor. Despertaban compasión. Porque entendí que la vida ya le había enseñado una lección que yo nunca habría podido explicarle. Sacó un pequeño pañuelo del bolso. Se secó los ojos. Después dijo casi en un susurro. Sé que no merezco otra oportunidad. No respondí. Solo necesitaba que supieras que estaba equivocada. Miré hacia el edificio donde se celebraba la conferencia. A través de los cristales podía ver a varias personas conversando. Mi nueva vida seguía allí, esperándome. Volví a mirar a Valeria. Gracias por decirlo. Ella levantó la vista. Durante un instante pareció albergar una pequeña esperanza. Entonces añadí con calma. Pero mi perdón no significa que podamos volver atrás. Su expresión cambió lentamente. No era sorpresa. Era aceptación. Como si en el fondo ya conociera esa respuesta. Lo entiendo. Y, por primera vez desde que comenzó toda nuestra historia, sentí que ambos estábamos siendo completamente sinceros. Ella se puso de pie. Yo también. Permanecimos frente a frente unos segundos. Entonces dijo algo que jamás olvidaré. ¿Recuerdas aquel espejo que tenía tu madre? Sonreí. Sí. Siempre pensé que era un objeto viejo sin importancia. Hizo una pausa. Ahora creo que era el único que veía la verdad. Sentí un escalofrío. Aquel espejo había acompañado toda mi transformación. No porque tuviera algo especial, sino porque cada vez que me detenía frente a él me obligaba a hacer la única pregunta que realmente importa. ¿Quién eres cuando nadie te está mirando? Valeria respiró profundamente. Ojalá algún día pueda responder esa pregunta como tú. Le dediqué una sonrisa tranquila. Empieza dejando de buscar la respuesta en otras personas. Ella asintió lentamente. Luego dio media vuelta y comenzó a caminar. No la detuve. No porque aún estuviera dolido, sino porque algunas historias solo encuentran paz cuando dejan de intentar repetirse. La observé alejarse hasta desaparecer entre la gente, y pensé que aquel era el verdadero final. Pero estaba equivocado, porque apenas unas semanas después recibiría una invitación inesperada que reuniría, en un mismo lugar, a casi todas las personas que se habían reído de mí aquella noche. Y ninguna de ellas imaginaba que serían ellas quienes terminarían bajando la cabeza para pedirme perdón. La invitación llegó un jueves por la tarde. Era un sobre blanco, sencillo, con mi nombre escrito a mano. Pensé que sería algún documento relacionado con el trabajo, pero al abrirlo descubrí que era para el aniversario de la empresa donde había trabajado durante tantos años. La misma empresa, las mismas personas, el mismo círculo social que había presenciado mi humillación. Me quedé observando la invitación durante varios minutos. Una parte de mí quería romperla. Otra quería demostrar que ya nada de aquello tenía poder sobre mí. Esa noche coloqué el sobre junto al viejo espejo. Lo miré durante un largo rato. No buscaba una respuesta mágica. Solo necesitaba saber si asistiría por orgullo o porque realmente había cerrado esa etapa. A la mañana siguiente, mientras me afeitaba, observé mi reflejo. Por primera vez, no vi al hombre que había salido de aquella fiesta con la cabeza baja. Vi a alguien que había sobrevivido. Y comprendí que ya no tenía nada que demostrar. Acepté la invitación.
El salón era incluso más elegante que la última vez que había estado allí. Las luces brillaban sobre los enormes ventanales. La música sonaba con un volumen suave. Los camareros caminaban entre los invitados ofreciendo bebidas. Respiré profundamente antes de entrar. No había miedo, solo una extraña tranquilidad. Apenas crucé la puerta, varias personas giraron la cabeza. Algunas me reconocieron al instante. Vi sorpresa, incomodidad, incluso vergüenza. Continué caminando con naturalidad. No buscaba a nadie, ni esperaba encontrar a nadie. Entonces escuché una voz conocida. «Daniel». Me giré. Era Ricardo, uno de los compañeros que había estado presente la noche de la bofetada. Recordaba perfectamente su rostro. También recordaba que aquella noche no dijo absolutamente nada. Se acercó lentamente. Parecía nervioso. «Qué gusto verte». Sonreí con educación. «Igualmente». Bajó la mirada unos segundos. Después habló casi en un susurro. «Necesito decirte algo». Esperé. «Aquella noche», se interrumpió. Respiró hondo. «Fui un cobarde. No esperaba escuchar eso. Vi todo. Vi cómo te humillaban. Y no hice nada». Sentía un enorme peso la conciencia desde entonces. Lo observé unos segundos. Su expresión era sincera. No intentaba justificarse. Solo estaba siendo honesto. «Lo siento de verdad». Extendió la mano. No para saludar, sino como quien intenta reparar algo que sabe que nunca podrá borrar. La estreché. «Gracias por decirlo». Sus ojos se humedecieron ligeramente. No sabes cuánto necesitaba hacerlo. Seguimos conversando unos minutos. Después se alejó. Pensé que aquella sería la única conversación incómoda de la noche. Me equivoqué. Poco después apareció otra compañera. Luego otra. Y otra más. Cada una llevaba consigo una versión diferente del mismo sentimiento. Arrepentimiento. Nunca debimos quedarnos callados. Pensé en llamarte muchas veces. Me avergüenza haberme reído. Perdón. Era extraño. Meses atrás habría imaginado esa escena cientos de veces. Había fantaseado con verla llegar, con escuchar esas palabras. Y, sin embargo, ahora que ocurría de verdad, no sentía la satisfacción que había imaginado. Solo comprendía algo muy sencillo. Todos somos capaces de equivocarnos, pero no todos tenemos el valor de reconocerlo. Mientras hablaba con algunos antiguos compañeros, el director de la empresa subió al escenario para pronunciar unas palabras. Después de agradecer la asistencia, comenzó a mencionar varios proyectos destacados del año. Entonces ocurrió algo inesperado. Pronunció mi nombre. Antes de continuar, quiero reconocer públicamente el extraordinario trabajo de una persona que durante años pasó demasiado desapercibida. Sentí que decenas de miradas se dirigían hacia mí. El director sonrió. «Daniel, ¿podrías acompañarme?» Caminé hasta el escenario. No tenía preparado ningún discurso. Ni lo necesitaba. El director colocó una mano sobre mi hombro. A veces las organizaciones tardan en reconocer el talento que siempre estuvo frente a nosotros. Hoy queremos corregir ese error. El salón estalló en aplausos. Pero hubo un sonido que me impactó más que todos los demás. El de varias personas poniéndose de pie. Miré alrededor. Muchos de quienes meses atrás habían permanecido en silencio ahora aplaudían con auténtica emoción. No porque necesitara su aprobación, sino porque ellos mismos parecían comprender el peso de aquel momento. Tomé el micrófono. Observé el auditorio. Después hablé. Hace algún tiempo pensaba que el respeto debía ganarse demostrando constantemente nuestro valor. Hice una breve pausa. Hoy creo algo diferente. El verdadero respeto empieza el día en que dejamos de pedir permiso para creer en nosotros mismos. El salón permaneció completamente en silencio. Continué. Todos cometemos errores. Yo también los cometí. Permití que otras personas decidieran cuánto valía. Y ese fue el error más grande de mi vida. Miré discretamente hacia el fondo del salón. Allí, cerca de una de las puertas, distinguí a Valeria. Había llegado sin que yo la viera. No estaba sonriendo. Tenía los ojos llenos de lágrimas. A su lado, Laura sostenía suavemente su brazo. Continué hablando. Si alguien aquí está pasando por un momento difícil, solo quiero decirle una cosa. No permitan que una sola opinión se convierta en su identidad, porque los espejos reflejan rostros, pero el carácter solo lo construyen nuestras decisiones. El auditorio volvió a ponerse de pie. Los aplausos duraron varios minutos. Cuando bajé del escenario, varias personas se acercaron nuevamente. Algunos querían felicitarme. Otros simplemente querían darme las gracias por aquellas palabras. Y entonces,
Entre la multitud, vi acercarse lentamente a Valeria. Esta vez no venía sola. Varias personas que habían presenciado aquella bofetada caminaban junto a ella. Todos tenían la misma expresión, la de quienes habían comprendido, demasiado tarde, el daño que habían causado. Y antes de que pudiera decir una sola palabra, sucedió algo que jamás olvidaré. Uno tras otro, comenzaron a pedirme perdón delante de todos.